Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Jorge Herrando. Como siempre, agradecerles su asistencia, también disculpar la presencia de Jorge Herrando, que hoy quería estar aquí con nosotros, pero por motivos de última hora ha tenido que salir de la ciudad. Y también en nombre de todo el equipo y de Jorge Herrando, un especial agradecimiento para la Academia Malagueña de las Ciencias, en la persona de su presidente, Fernando de Villaná, y de Federico Sorriguer, pues por hacer de este museo también parte de lo que tenía como misión cuando se abrió, que era que el museo sea un espacio abierto al debate, a la reflexión, ¿no? Un lugar en el que no solo sean los cuadros los que nos cuenten las historias y nos hagan reflexionar y filosofar sobre la vida y sobre el mundo en el que vivimos, sino que también sea un espacio físico, un espacio abierto, un espacio libre para poder debatir y hablar. Así que gracias por hacer este lugar una hora, ¿no? Aquí en el centro de Málaga. Y además en esta ocasión lo vamos a hacer sobre un tema que está de total actualidad porque a todos nos compete y cada vez ha llegado pues con una brutalidad, ¿no?, que ha atravesado nuestras vidas, como es la inteligencia artificial. Así que creemos que es un tema que nos interesa para saber reflexionar pues, sobre su evolución, sobre cómo utilizarlo, pero sobre todo en relación al tema de esta ponencia, ¿no?, de la necesidad de abordar unos principios éticos que de alguna manera también vayan guiando, ¿no?, en la utilización para que sea respetuoso, ¿no?, en relación a todos los principios fundamentales que abordan los derechos del ser humano, que también, como siempre saben, aquí desde el Museo Jorge Herrando pues, hacemos muchos eventos y reflexionamos sobre ello. Y como decía, bueno, pues bajo el título Inteligencia Artificial Ética y Humanizada, en una conferenciante que hablábamos antes, también agradecer la presencia de la delegada de la calle, el delegado del rector de la Universidad de Málaga, una conferenciante de primer nivel. No podría decir todo el currículo porque entonces tendríamos parte de conferencia, como es Mercedes Siles Molina. Simplemente diré lo que atañe a la ciudad, que es catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga y académica de número de la Academia Malagueña de las Ciencias. Muchísimas gracias, es un verdadero honor poder tenerla hoy aquí. Y bueno, también acompañada por una persona que todos también conocen de esta ciudad, ¿no?, y que bueno, pues abordará la compañía de esta conferencia también, como se lo dice, que es Manuel Castillo López, director del Diario Sur de Málaga. Y sin más diatriba, pues como siempre, animarles a participar del museo. Aprovecho también esta ocasión, como saben, tenemos muchos eventos. La próxima semana tenemos un concierto de Navidad organizado junto a la Fundación Goethe de Alemania y también una sesión de cine. Así que nada, siempre tienen aquí su sala de estar del arte, porque nos gusta decir que el arte y la cultura alimentan el espíritu, así que esperemos que de alguna manera siempre tengan un lugar para hacerlo. Y bueno, pues ya dar paso a don Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de las Ciencias. Muchísimas gracias a todos y ya como estamos en el Resol precisamente alumbrado, pues desearles unas felices Navidades. Muchas gracias, Vanessa. Gracias al maestro, al museo y a todo el personal por la acogida tan amable que siempre nos hace. Hace un mes, más o menos, apareció en el Sur una magnífica entrevista a 2 páginas y los 2 protagonistas pues los tenemos hoy aquí, un verdadero lujo. Como comentaba antes Manolo Castillo, algún familiar que es periodista, el arte de la entrevista es bastante difícil, es un género difícil en el periodismo porque hay que saber preguntar, hay que saber del tema y sacar la máxima información. Entonces, cuando la leímos, la compartimos con todos los compañeros y compañeras de la academia, comentaba Mercedes, sería un lujo que pudiéramos tenerlo a Manolo y así un día en una sesión académica. Y pues nada, pues aquí estamos. Muchas gracias por vuestra disponibilidad en esta fecha, en un día tan difícil, pero con toda amabilidad pues ha sido todo facilidad. Gracias también al delegado del rector, el profesor Javier López Muñoz, por acompañarnos. Un símbolo de la Universidad Abierta a Málaga y al Parque Tecnológico, donde también es importante y 2 de las cosas que mueven más Málaga. Pues nada, yo simplemente les voy a dar la palabra, les dejo por un magnífico periodista y una magnífica profesora y académica, como ahora nos van a ir diciendo, y muchas gracias a todos por la asistencia. Sí, hola, buenas noches a todos y a todos.
Es un placer estar aquí y en nombre del rector pido disculpas porque personalmente no he podido estar presente hoy. Son unas fechas complicadas la negociación de los presupuestos para el año que viene y tenía reuniones esta tarde en la Universidad de Andalucía. Me siento honrado de poder acompañar a Mercedes Sigles esta tarde, una de las profesoras que es la más eminente de nuestra universidad y por lo tanto una excelente embajadora de la Universidad de Málaga. El tema que se va a tratar esta tarde me parece que es especialmente interesante. Se comentaba antes, al principio, la preeminencia de la inteligencia artificial, como en otras charlas relevantes que tiene actualmente la inteligencia artificial. Y es cierto, y estudiar la inteligencia artificial desde el punto de vista ético es siempre bastante complicado. A pesar de que ahora la inteligencia artificial sí que está pegando fuerte y se escucha más, pero quiero decir que la presencia de la inteligencia artificial como materia dentro de la Universidad de Málaga se remonta hace muchísimos años. Yo personalmente, como alumno de la primera promoción de licenciatura de informática, ya tuve la ocasión de empezar a estudiar inteligencia artificial en el año 89. Así que desde entonces eran los primeros estudios que había sobre inteligencia artificial dentro de la licenciatura de informática a nivel andaluz, y desde entonces hemos trabajado esa apuesta en la Universidad de Málaga por una materia tan interesante como es la inteligencia artificial. Tanto es así que hace 3 años tuvimos el primer grado en toda España de inteligencia artificial combinado con ciberseguridad, lo cual también nos colocó en un especial apartado dentro de la Universidad Española por ofrecer este tipo de estudios tan especializados ya a nivel de grado. Y quería decir también que desde el punto de vista de investigación, más allá de la parte docente, también tenemos una representación muy alta en la Universidad de Málaga. Lo que pasa es que es una materia en la que hemos tenido siempre muchos grupos de investigación de una forma que han tratado la inteligencia artificial de una forma transversal. Recientemente, como parte de mi trabajo como delegado del rector para innovación tecnológica, recibí esa perspectiva de grupos de investigación dentro de la Universidad de Málaga en inteligencia artificial. Y nos encontramos con que tenemos 21 grupos de investigación distintos en inteligencia artificial, que suman alrededor de 300 profesores, entre catedráticos, titulares de universidad, postdocs, de la escuela, etc., trabajando en distintas disciplinas que tienen que ver, o que se entrecruzan con la inteligencia artificial. De hecho, ahí son 300 profesores de 5 escuelas o facultades distintas. Eso es, creo que una clara muestra de esa transversalidad y de por qué hoy estamos aquí hablando de inteligencia artificial, que es una cosa muy tecnológica, pero también de ética. Creo que el potencial que tiene la Universidad de Málaga en la inteligencia artificial vamos a verlo mucho más en los próximos años. Como ejemplo, y para terminar, al hacer esta perspectiva con estos grupos de investigación nos hemos dado cuenta de que estos grupos en 3 años han atraído a la Universidad de Málaga por encima de 50 millones de euros en proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial. Al contrario de otras universidades que concentran en un único grupo de investigación todos sus esfuerzos, aquí hemos llegado a descubrir que tenemos 21 grupos. Y eso creo que es la riqueza que tiene la Universidad de Málaga en esta materia, porque estudiamos inteligencia artificial desde todas las perspectivas posibles. Y hoy, insisto, a través de la mano de profesor Mercedes Sigles, vamos a ver esa perspectiva de inteligencia artificial desde la ética. Me parece que es muy, muy interesante y muy importante. Muchísimas gracias de nuevo por la presencia aquí y por la invitación a la organizadora. Muchas gracias. Ahora sí, buenas noches. Y gracias a la Academia por invitarme, Mercedes, por supuesto. Y gracias también a la universidad, rectoras. Pero los rectores siempre siguen siendo rectores. Es como los presidentes del gobierno, no siempre son presidentes. Bueno, y gracias a todos ustedes, y porque para mí la verdad es una satisfacción estar aquí acompañando a Mercedes. Yo voy a ser ya se han dado algunos datos sobre ella y yo no voy a extender más porque todos hemos venido a escucharla a ella, ¿no? Y luego tendremos un pequeño diálogo hoy. Pero yo sí quería hacer un apunte sobre la entrevista, ¿no? Que pues, yo creo que ha sido un poco el detonante de que estemos todos hoy aquí. Y para mí fue, ya habíamos hecho en el periódico alguna que otra entrevista y alguna otra información sobre ella, pero para mí fue un descubrimiento porque, bueno, pues pude conocer no solo a una matemática, ¿no?, sino también a una humanista, ¿no? Yo creo que en estos tiempos, hablemos de medicina, hablemos de matemática, de inteligencia artificial, hablemos de lo que hablemos, yo creo que hay que conjugar la tecnología con el humanismo, porque y dentro de todo ese ámbito, pues de la ética, de la moral, del buen uso de todo eso, ¿no? Y la verdad que la conversación fue apasionante, supo poco, 2 páginas en una entrevista
créanme, es como un suspiro, porque hay muchísimas cosas que se quedan fuera, que algunas de las cuales podremos escuchar aquí. Y fue eso, una conversación en la que yo también pude descubrir a la persona, a esa persona también amante de las letras y de la poesía, y una persona que llama la atención. En estos tiempos hacen falta voces que, sobre todo, llamen la atención, alertan, enciendan esas luces rojas para que pongamos atención en cosas que nos pasan inadvertidas. La inteligencia artificial, como la tecnología, ha entrado, como entran los coches cada mañana por la autovía del Rincón de la Victoria. Yo es que vivo por allí, por eso lo sufro. Pues entra igual la tecnología, pero hace falta ordenarla, hace falta tener buenos accesos, ordenar ese tráfico y sobre todo pensando no ya en nuestra generación, que también, sino sobre todo en las nuevas generaciones que ya lo va a comentar, seguro que hará alguna referencia, pero que sí que necesitan atención y sobre todo necesitan personas y adultos que nos preocupemos de cómo se organiza todo esto de la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, las redes sociales, que yo muchas veces me veo y digo, si los adultos no enganchamos el teléfono, pues a veces, yo soy uno de ellos, a veces por motivo de trabajo, pero también a veces pienso que no, pues los adolescentes pues tienen un mayor riesgo. Pero bueno, yo soy un optimista por naturaleza y creo que la inteligencia artificial ha venido para hacernos un mundo mejor si somos capaces de ordenarla y de hacer un uso ético, un responsable. Así que yo cuando estuve hablando con Mercedes, pues aparte me abrió una nueva forma de entender esos algoritmos, que están ahí que hay que vigilarlos, controlarlos, ¿no? Y manejarlos bien para que no se salgan del corralito. Así que yo, sin más, simplemente manifestar mi admiración por Mercedes. Yo creo que no será la única entrevista que se le haga en el periódico y nada, darte las gracias por abrirme ese nuevo mundo y luego por escucharte. Así que adelante, que estamos todos ávidos. Muy bien, muchísimas gracias. La que siente agradecimiento enorme soy yo, porque por aquella entrevista tan maravillosa que me hiciste, que estuvimos hablando pues un par de horas o algo así, se pasó volando, y luego la repercusión que tuvo, porque coincido con Fernando en que es muy complicado hacer entrevistas, y yo nunca me había sentido tan satisfecha con una entrevista que me hicieran como la que me hiciste. O sea que encantada, te lo agradezco. Un apunte solo, yo creo que interesante. Es que no podéis imaginar porque la entrevista son 2 páginas del periódico de papel, ¿no? Pero luego tuvo difusión en redes sociales, en la propia página web, y no podéis imaginar el volumen, la cantidad de usuarios que llegan a través de redes sociales, de comentarios, de interacciones, de visualizaciones de los vídeos. O sea que yo creo que es una suerte que tengamos todo ese soporte, porque al periódico, en este caso Sur, nos permite llegar a una audiencia que jamás en toda nuestra historia hubiéramos sido capaces de imaginar cómo es. Y mi agradecimiento pues a la Academia Malagueña de Ciencias, desde luego a la Universidad de Málaga, que es mi alma mater, y bueno, pues a Leonardo Cervera, después hablaré de Adelaida, pues a todas las académicas, académicos y amigas y amigos, que hay muchos, no sabéis cómo os lo agradezco. Y si hay algo que de verdad aprecio es hablar de inteligencia artificial en este entorno, porque no podíamos estar en mejor sitio que en el Museo Rando. Así que muchas gracias también al museo y especialmente. Pues voy a empezar por el principio, es decir, voy a empezar... no funciona. No puedo... No. Ahora sí, vale. Pues nada, decía, vamos a hablar de inteligencia artificial. Entonces decía que íbamos a empezar por... Mira, tengo alumnas, muchísimas gracias por venir. Son alumnas de matemáticas y pues es un placer tenerlas aquí. Bueno, pues cuando se habla de inteligencia artificial, y bueno, pues tú lo sabrás perfectamente porque eres ingeniero y te has dedicado a ella desde hace muchos años,
Se suele situar en 1955, que el matemático John McCarthy organizó lo que se conoce como Conferencia de Dartmouth. La Conferencia de Dartmouth tuvo lugar en 1956 y, digamos, ese es el punto que se considera como punto inicial. Pero yo no lo situaría ahí porque, como tú bien has dicho, se viene trabajando en inteligencia artificial o se venía trabajando desde mucho antes. Aquí podemos ver una imagen de los matemáticos, todos boes, en la Conferencia de Dartmouth, y aquí podemos ver a John McCarthy. Y es muy interesante porque, a pesar de que esto ocurrió en 1956, todavía ese es el espíritu que viene, digamos, controlando la inteligencia artificial o lo que se persigue con la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que el objetivo era discutir, y la conjetura que tenían es que cualquier característica del ser humano se podía describir con gran precisión, con tanta precisión como para fabricar una máquina que los simulara. O sea, estaban dando por supuesto que el ser humano es algoritmizable. Y la segunda parte, lo que querían hacer era, pues ya sabemos o ya pensamos que el ser humano es algoritmizable, pues vamos a ver cómo hacemos que las máquinas entiendan lo mismo que hace el ser humano para, a través de las máquinas, imitar ese comportamiento del ser humano. Entonces, pues esto es lo que en aquel momento les movió a reunirse, y esto es lo que todavía hoy sigue persistiendo y lo que desde luego de ningún modo debemos permitir que se piense. El ser humano no es algoritmizable y las máquinas son máquinas que tienen que hacerse para ayudar al ser humano a su desarrollo. Entonces, yo en vez de inteligencia artificial lo llamaría simulación artificial, porque todo el rato es imitar, simular lo que hace el ser humano. Y aquí tenemos, pues muchísimos años antes, al gran inventor español Leonardo Torres Quevedo, que en 1953, es decir, 53 años, ya había inventado el telequino, y que en 1912 había inventado una máquina que jugaba al ajedrez. Lo de jugar al ajedrez es porque se asocia, claro, en el ser humano, que es lo más valioso que tiene, la inteligencia. ¿Dónde se demuestra la inteligencia que tiene el ser humano? Pues jugando al ajedrez. Quien antiguamente, bueno, y hoy todavía, hoy es que ya el tema de las máquinas de ajedrez están superadas, pero antes se pensaba que si conseguíamos una máquina que superara al ser humano jugando al ajedrez, pues había superado su inteligencia. Entonces, por eso, pues siempre había máquinas se intentaba hacer esto. Pero también tenemos a Ángela Ruiz Robles. Antes, cuando hablaba de ella, no decía que era maestra, porque claro, un ingeniero, una maestra, parecía como que desmerecía. Pero alguien me dijo, pero si el ser maestro es lo mejor que hay en el mundo, ¿por qué no dices que es ser maestra? Pues era una maestra, no llegó a más lejos porque las mujeres, ya sabéis que hace tiempo pues no podían tener aspiraciones mayores, pero lo que desde luego sí que era una gran inventora. Entonces, entre las muchas cosas que inventó, teníamos en 1940 la Enciclopedia Mecánica, que era como un compendio de todos los saberes de la época. Así que bueno, pues esta es la imagen, no es exactamente en 1956, ahí es donde se empezó a hablar de inteligencia artificial, pero mucho antes ya se había estado trabajando en ello. Cuando se construye, pues siempre se dice que se construye, siempre se dice, y es la realidad, se construye sobre lo que han ido haciendo personas que nos han precedido. Hay una pregunta que sigue latente, si puede una máquina pensar, y que en aquella época pues también estaba latente. ¿Puede una máquina pensar? Pues esta es la respuesta de Leonardo Torres Quevedo. El inteligente es el ser humano que lo diseña. Y no solamente él, Ada Lovelace, que es considerada como una pionera dentro del campo de la informática, decía exactamente lo mismo, que las máquinas hacen lo que se les dice que hagan. Una pega que se puede poner a este razonamiento, a decir que precursores de la inteligencia artificial fueron tanto Ángela Ruiz Robles como Leonardo Torres Quevedo, es que los ingenios de antes utilizaban medios eléctricos o medios acústicos o medios mecánicos. Pero voy a acudir a alguien que no cabe ninguna duda que sí que es un precursor de la informática, que es Alan Turing, y cuando a Alan Turing se le preguntaba, decía que donde nos teníamos que fijar era en la parte matemática, en la componente matemática, que daba igual que fuera algo eléctrico, algo acústico, algo mecánico, que donde en realidad estaba el quid de la cuestión era en la parte matemática. Componentes que tiene la inteligencia artificial, pues los algoritmos. Estamos todo el rato oyendo algoritmos, si son buenos, si son malos, si no, pues vamos a explicar qué es un algoritmo. Bueno, pues de manera sintética, un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones que, cuando se siguen en cierto orden,
sirven para resolver un problema determinado. Esto es un algoritmo. Y ahora vamos a ver ejemplos de algoritmos. ¿Quién no ha montado un mueble? Pues estas instrucciones que tenemos cuando compramos un mueble para montarlas, eso es un algoritmo. Más ejemplos de algoritmos, pues por ejemplo, todo árbol de decisión es un algoritmo. Aquí tenemos el árbol de decisión del plan de atención a la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, y aquí tenemos a uno de sus autores, y cada árbol de decisión es por lo tanto un algoritmo. Pero es que cuando estamos en el colegio el algoritmo no es algo nuevo, es algo antiguo. Por ejemplo, el algoritmo de la división, cuando aprendemos en el colegio nos enseñan cómo tenemos que dividir, nos explican los pasos que tenemos que ir siguiendo. Bueno, pues eso es también un algoritmo, el de la división. Así que bueno, pues tenemos muchos más ejemplos de algoritmos, por ejemplo la arquitectura de la máquina AirBag. Cuando se habla de arquitectura lo que se está diciendo son las instrucciones que se le dan a la máquina para que la máquina funcione. O por ejemplo la máquina ENIAC. La máquina ENIAC fue la primera que se utilizó para hacer predicción del tiempo. Y fue precisamente una mujer, Clara Dunn, la que explicó a los meteorólogos cómo tenían que introducir la información en la máquina para que la máquina hiciera las predicciones. Otros ejemplos de algoritmos pues son el algoritmo para el aterrizaje del primer cohete en la Luna, y seguramente pues les sonará de haber visto la película Figuras ocultas, pues los nombres de estas mujeres, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Catherine Howell Johnson y Christine Dardenne, porque ellas eran las llamadas computadoras humanas que estaban allí y hicieron posible pues, el aterrizaje del primer cohete en la Luna. Así que hablar de inteligencia artificial es hablar de algoritmos y es también hablar de matemáticas. Me vais a perdonar que no meta la ingeniería, la ingeniería también es muy importante. Yo soy matemática, pues hablo de la parte que me compete. Bueno, esto es broma. Si tuviera que decir qué relación hay entre algoritmos e inteligencia artificial y matemáticas, pues diría que las matemáticas son el lenguaje de la inteligencia artificial y que los algoritmos son su gramática. Más ejemplos de algoritmos, pues estos ya son algoritmos que nos tocan directamente porque son los algoritmos de recomendación de contenido. Cuando vamos a una página web a buscar una película, cuando vamos a buscar una música, cuando vamos a comprar algo, en esta loca semana que tenemos del viernes negro, lo voy a decir en español por no hacerle publicidad. Bueno, pues hay modelos, hay algoritmos que lo que hacen es, estos algoritmos lo que hacen es como meternos en cajas, nos están clasificando, es decir, ven qué aspectos se quiere medir, miran las búsquedas que hacemos, el tiempo que tardamos, los me gusta que damos, tienen unos modelos y a partir de ahí hacen recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de películas, pues tendremos las personas a las que nos gustan las películas de misterio, luego a las que les gustan las películas de ficción o las que les gustan las películas de vaqueros. Pues según lo que vamos eligiendo, digamos, nos van clasificando y nos van ofreciendo contenidos. ¿Que esos contenidos que nos ofrecen los elegimos? Pues saben que el modelo que han hecho es un modelo correcto. ¿Que no? Pues digamos que el algoritmo pues está preparado para buscar, para adaptar el modelo y ofrecernos otras cosas, y así va mejorando con nuestra elección, va tomando decisiones y va mejorando ese modelo que tiene hecho, ese modelo predictivo y ese modelo para que elijamos lo que quieren. Así que todos estos son ejemplos de algoritmos, yo los llamaría que son algoritmos positivos, no todos ellos, pero bueno, digamos que no son algoritmos nocivos en principio. Y hay una pregunta que también me hacen mucho y es, pero bueno, ¿un algoritmo puede ser ético o no? Entonces, vamos a pensar en vez de pensar en el algoritmo, vamos a pensar en lo que relaciona a las máquinas, a la inteligencia artificial con el ser humano, que es el lenguaje. ¿Puede el lenguaje ser ético o no? Bueno, pues vamos a razonar. ¿Tiene capacidad para difundir el desconocimiento y el conocimiento? ¿Tiene capacidad para expandir la propia conciencia? ¿Construye realidad? ¿Puede impactar en la salud mental y emocional de una persona? ¿Puede usarse para dominar, manipular o vulnerar derechos? Pues naturalmente, en la mente de todas las personas que estáis aquí estará la respuesta que sí. Bueno, pues si puede hacer todo esto el lenguaje, podemos afirmar que el lenguaje puede ser ético o puede ser carente de ética. Bueno, pues en lugar de pensar en el lenguaje, vamos a hacernos las mismas preguntas, pero vamos a pensar en los algoritmos.
¿Tiene un algoritmo capacidad para difundir conocimiento o desconocimiento? ¿Tiene capacidad para expandir la propia conciencia, etcétera? Bueno, pues la respuesta a todo esto es que sí, por lo tanto, si un algoritmo puede ser ético o no, pues la respuesta también es que sí. Y por si no os convence este razonamiento, traigo otro. Hemos visto que el lenguaje puede ser ético o puede no ser ético. Entonces, los algoritmos son parte de un lenguaje, esto no debemos olvidarlo. Son parte del lenguaje de las matemáticas. No dejan de expresarse en términos de letras y en términos de símbolos. Es decir, son lenguaje. Y un lenguaje, pues naturalmente puede ser ético o carente de ética, en esto sí que coincidimos. Bueno, pues si los algoritmos son parte de un lenguaje y los lenguajes pueden ser éticos o no, conclusión, los algoritmos pueden ser éticos o carentes de ética. Así que cuando hablamos de si un algoritmo es ético, es como cuando hablamos de si un lenguaje es ético, cuando decimos que un algoritmo tiene sesgos o sexgos, que después explicaré lo que es, pues es lo mismo que cuando nos referimos al lenguaje. Y ahora vamos a ver una serie de algoritmos perniciosos. Hay muchísimos, solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los que se usan para enviarnos información basada en las webs que visitamos. ¿Cuántas veces no visitamos algo y luego estamos todo el rato recibiendo información de aquello que hemos visitado? O los algoritmos que recomiendan películas en las plataformas, o algoritmos que manipulan la opinión en las redes sociales, pues tú sabes perfectamente que esto se da. Voy a poner ejemplos pasados para no meterme con el presente, que bueno, también tengo para el presente algunas palabras, pero vamos con cuestiones pasadas. Pues el Brexit, por ejemplo, es bien conocido porque se produjo la elección presidencial en Estados Unidos en 2016 o la elección presidencial en Francia en 2017, pues todo esto fue provocado por, digamos, algoritmos perniciosos que hicieron que se manipulara la opinión pública. Hay un artículo que ha aparecido recientemente donde hace un estudio de lo que significa la manipulación en el caso de los algoritmos. Las conclusiones que extrae es que usar herramientas de inteligencia artificial generativa facilitan que el medio genere mayor cantidad de desinformación, produce cambios en el volumen y la variedad del contenido publicado y se mantiene la capacidad de persuasión en el tiempo posterior a su adopción. Si fuera vídeo diríamos que tiene un retrogusto largo, pues esto es lo que le pasa a estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Así que las herramientas de inteligencia artificial generativa ya han comenzado a alterar la magnitud y el alcance de las campañas de propaganda respaldadas por el Estado. Y los algoritmos que manipulan la opinión en las redes sociales lo que producen es desinformación. Eso debemos tenerlo muy claro. Así que bueno, tenemos ejemplos de algoritmos perniciosos, pero hay otros, por ejemplo, los que se usan para seleccionar a personas en el trabajo, los que determinan la calidad del profesorado o para otorgar préstamos hipotecarios. Es bien conocido la crisis de Lehman Brothers de 2018, que acabó en una crisis a nivel mundial también, en 2008, perdón, que acabó con una crisis mundial. Y me gusta recomendar este libro, es un libro de una matemática, se llama Cathy O'Neil, era profesora de universidad, pero se pasó al lado oscuro, se pasó al lado privado, es broma lo del lado oscuro, por supuesto. Y este libro, traigo su portada tanto en español como en inglés, se llama Armas de Destrucción Matemática. Las armas de destrucción matemática son los algoritmos. Entonces ella explica qué fue lo que pasó con Lehman Brothers, qué era lo que estaban haciendo con los algoritmos, cómo se manipulaban, cómo contrataron a gente que no tenía ni idea de matemáticas para utilizar los algoritmos, en fin, cómo se gestó todo esto, y además cuenta muchísimas más cosas. Cuenta, por ejemplo, el tema de los rankings de universidades, cómo aparece, y para mi alegría, pues tengo que decir que hay universidades que han decidido que no van a seguir estando en los rankings. Por ejemplo, la Harvard Medical School, o la Universidad de Utrecht, o la Universidad de Zúrich. Es una locura esto de meterte en esa vorágine de los rankings, porque los rankings no siempre miden lo que tienen que medir y no siempre dan idea de la calidad que tienen las instituciones. Otros algoritmos perniciosos, por ejemplo, los de vigilancia de masas, porque socavan la libertad y la privacidad. Y aquí traigo una imagen del polémico sistema de vigilancia que tienen en China.
¿De verdad necesitamos que haya cámaras continuamente enfocándonos y viendo lo que hacemos? Porque a lo mejor yo estoy en cierto sitio y no me interesa que alguien sepa que yo estoy en ese sitio. Tengo aquí a mi marido delante y lo digo delante de él. Bueno, pero más aparte, el Estado no tiene por qué saber dónde estoy yo en todo momento, o no tiene por qué haber información mía en todo momento, en todos los sitios. Y he traído lo de China porque parece el más llamativo, pero el país donde más cámaras hay por metro cuadrado es Gran Bretaña y la ciudad es Londres. O sea que China es un ejemplo, pero Londres, fíjense que también es ejemplo o mal ejemplo de lo mismo. Así que, y luego también con las guerras que estamos viviendo, tenemos los algoritmos involucrados en las armas letales autónomas. Son perniciosos obviamente porque matan y producen daños, pero también porque se puede tener la tentación de escudarse en que, bueno, esto es una máquina que estaba programada, autoprogramada, que lo hacía de manera autónoma, y evitar la responsabilidad que tiene el asesinar a alguien. Entonces, bajo ningún concepto, la responsabilidad se puede achacar a una máquina. La responsabilidad debe ser siempre achacable al ser humano. Así que tenemos todos estos algoritmos perniciosos y muchísimos más, y desde luego tienen riesgos. ¿Qué riesgos tienen? Ya hemos visto algunos de ellos. Crean necesidades que no tenemos, manipulan, intentan controlar, los sesgos, hay falta de ética, supresión de la capacidad de decisión. Comentaba Manolo antes, el tema es muy preocupante, el enganche que tiene la juventud a la tecnología, pero es que se ha descubierto que las personas mayores también tienen gran enganche a la tecnología, es decir, es algo que es peligroso, digamos, por abajo, por los jóvenes, pero también peligroso por arriba. Entonces debemos vigilar y, por supuesto, lo que está en el centro hay que vigilarlo, pero sobre todo a los jóvenes y a los seniors. Luego también hay una gran falta de transparencia, tanto en objetivos como en datos, como en los propios algoritmos, como en el uso que se les da, y todo esto pues debería ser controlado. Luego hay otro tema que es el tema de se perpetúan roles. Las voces de los chatbots, que son siempre femeninas. ¿Por qué son femeninas? Es que las mujeres solamente somos las únicas que somos cuidadoras, que acompañamos, que tenemos voz suavita, que estamos ahí para apoyar. Es que no hay hombres que son suavitos, que acompañan, que son cuidadores. Entonces no dejemos que la tecnología perpetúe los roles que ya tiene la propia sociedad. Y luego también hay una falta de valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres. Ahora después voy a poner un ejemplo. El problema de la selección de personas y el tema de los préstamos que ya hemos mencionado. Entonces se hizo muy famoso el algoritmo que tenía Amazon para contratar a personas, porque ese algoritmo favorecía la contratación de hombres blancos y además de una edad de alrededor de los 30-35 años. O sea que claro que tienen sesgos y claro que tienen riesgos los algoritmos. Y luego está lo que yo llamo sesgos técnicos, sesgos en origen. Sesgo es una palabra que viene de sesgo por cuestión de sexo. Entonces, ¿a qué llamo sesgos técnicos? Hubo una genialidad que es, el ser humano tiene un lenguaje, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, pero las máquinas no entienden eso, las máquinas entienden pues números, ceros y unos. Entonces fue genial asociar, este programa se llama Word2Vec, que es de palabra a vector. Es decir, las palabras, las expresiones se relacionaron con vectores. Un vector no es más que, pues si queremos representar un punto en el espacio, un vector son 3 coordenadas, largo, ancho y alto. Entonces aquí pues no eran vectores de 3 coordenadas, sino de muchas más, y se asociaron las palabras y las frases con los vectores. Entonces se dieron cuenta de que, si los vectores los podemos sumar, hemos asociado palabras con vectores, vamos a sumar los vectores y luego vamos a ver qué pasa con las palabras. Y entonces aquello fue fantástico. Este es el artículo de Microsoft Research en el que se vio que, asignaron a cada palabra un vector, los vectores se suman, se restan, como he explicado. Entonces descubrieron que si tomaban el vector China y le añadían la cuestión río, pues lo que daba era el río de China. Fíjense qué potencia.
Si tomábamos la cualidad de la relación entre París y Francia, que es la de ser país y la de ser capital, le añadimos Italia, pues el resultado que daba era Roma. O sea que las máquinas estaban interpretando con números lo que las personas interpretaban con palabras y con relaciones. Cuando a la palabra rey le quitabas la cualidad de ser hombre y le ponías la de ser mujer, el resultado era queen. O sea que esto funcionaba de manera fantástica. Y así estuvieron 2013, 2014, 2015, hasta que a alguien se le ocurrió pues mezclar a la palabra doctor, le quitas la cualidad de ser hombre, le añades la cualidad de ser mujer y, oh sorpresa, salió enfermera. A la palabra tendero le quitas la cualidad de ser hombre, le añades la cualidad de ser mujer y, oh housewife, ama de casa. A la palabra programador le quitas la cualidad de ser hombre, le añades la cualidad de ser mujer y pues hemos mejorado, ya no es ama de casa sino homemaker. Hay una diferencia entre housewife y homemaker, porque housewife es ama de casa mujer, mientras que homemaker es una persona que se dedica a las tareas domésticas, sea hombre o mujer. O sea que algo hemos mejorado cuando se es programador informático. Bueno, entonces, claro, esto era un problema y no es de extrañar porque, claro, si tú asocias lo que hacen las palabras con lo que vas a obtener es todos los sesgos que tenemos cuando hablamos, que tenemos una barbaridad, que tenemos cuando pensamos y escribimos que tenemos una barbaridad, pues se traduce a las máquinas. Entonces, bueno, esto parece que se arregló con este artículo de 2016 que he traído aquí. Así que, bueno, tenemos sesgos y sexgos, todo lo que hemos dicho, el reconocimiento facial, la contratación automatizada. ¿Y dónde están estos riesgos, estos sesgos y estos sexgos? Pues en los métodos que se utilizan, en los datos, en los objetivos, en los resultados. Es decir, que no solamente hay que mirar en cómo se programa, sino en muchas más cosas. Hay que tener en cuenta que hay una redistribución de poder a través de los datos. Parece que el tema de los datos es algo nuevo, pero es que en Internet llevamos más de 30 años dando datos de manera gratuita y alimentando toda esa maquinaria. Debemos tener una perspectiva interseccional y, desde luego, debemos hacer algoritmos centrados en el ser humano y una tecnología humanizada y humanista y centrada en el ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Pues no hay una definición, digamos, que esté asumida unánimemente de lo que es inteligencia artificial y he cogido lo que dice la Unión Europea. Aquí se define pues lo que entiende el Parlamento Europeo como inteligencia artificial, se puede encontrar en Internet. Y lo que sí me interesa pararme un poco más es en la clasificación que hace. Hace dos tipos de clasificación, una es de software de inteligencia artificial integrada. El software es pues asistentes virtuales, el software de análisis de imagen, los motores de búsqueda, los sistemas de reconocimiento de voz. Y luego está la inteligencia artificial integrada, que aparece en los robots, los drones, los vehículos autónomos, lo que se llama el Internet de las cosas. Y la segunda clasificación es curioso porque dice, bueno, hay tres tipos. Inteligencia artificial específica, que es la llamada DEBI, que esa es la inteligencia artificial en la que estamos. Y luego, pues, lo digo ya, se han inventado la inteligencia artificial fuerte, que la llaman también AGI, y luego han inventado la superinteligencia. Es decir, nos dicen, bueno, fijaos todo lo que estamos haciendo, pero es que esto va a más. Va a haber algo que va a ser como el ser humano, no, mejor. Y luego va a llegar un momento en el que se va a producir lo que llaman la singularidad, en el que ya, pues el ser humano, el mundo va a ser tomado por las máquinas. A ver, esto es ciencia ficción. Ni existe la inteligencia artificial general, ni existe la superinteligencia. Solo existe la primera. Y desde mi punto de vista no va a existir nada más que la primera. Porque ahora después vamos a ver, no tiene la capacidad, tiene limitaciones. La tecnología tiene limitaciones, lo mismo que el ser humano tiene limitaciones, y las limitaciones vienen dadas por el lenguaje. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues detrás hay un inmenso gasto de energía. Pues se dice que todas las tecnológicas consumen el 19% del gasto energético del mundo. Es una barbaridad.
Hay trabajo mal remunerado. La tecnología no lo puede todo. Parece que la tecnología es mágica, pero no lo es. Hay mucho trabajo de personas muy mal remuneradas. Si alguna vez pues tomáis una foto y veis que el móvil os dice ¿queréis etiquetar? ¿Queréis poner el nombre para saber quién es esta persona? Bueno, pues en medicina, por ejemplo, que la inteligencia artificial es muy útil porque, aunque parezca lo contrario, yo soy amante de la tecnología y la utilizo. Lo que pienso es que debemos saber cuáles son los límites que tiene y debemos saber que está a nuestro servicio, no al revés. Entonces, lo que decía es, en el caso, por ejemplo, de radiografías para detectar cánceres, tumores de cualquier de 1000 tipos, que es muy útil, pues se toman millones de radiografías y esas radiografías se van etiquetando. Es decir, hay alguien que dice pulmón sano, o célula sana, o célula cancerígena. Entonces, esas etiquetas son las que permiten luego hacer una comparativa con una radiografía que nos hacen y todas esas que ya se han visto que son buenas o que son malas imágenes. Y todo esto pues lo hace gente, hay empresas que contratan a otras empresas que están en países en vías de desarrollo que tienen miles de personas dedicadas a etiquetar. Entonces, bueno, pues etiquetar flores es muy bonito, etiquetar radiografías es muy útil, pero etiquetan imágenes donde se producen asesinatos, donde se producen violaciones, donde se produce todo tipo de maldades que el ser humano pues hace muchas de estas cosas. Luego están también, cuando tú miras una imagen de un pajarillo, de animales, pues esto no tiene ningún riesgo. Pero las imágenes que mencionaba antes, eso sí que es un riesgo, porque imagínense mirando todo el rato imágenes de este tipo. Pues eso te afecta psicológicamente. Bueno, pues estos son riesgos psicosociales de los que no se habla. Luego también hay una falta enorme de escrúpulos, porque, bueno, ya sabemos, roban información. Es decir, las grandes tecnológicas están alimentándose de datos, no solamente de escritos, sino también de música, de imágenes, de los que no se les ha dado permiso, pero bueno, pues les importa poco. ¿Quién está detrás? Bueno, pues no he puesto todas las empresas, pero muchas de ellas ya seguramente les sonará. Está OpenAI, está Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, está Sberbank. Es decir, compañías de Estados Unidos, compañías de China, compañías de Rusia. ¿Y Europa dónde está? Que es la pregunta que desde hace mucho tiempo pues, nos venimos haciendo. Este era el panorama hasta que apareció DeepSeek, que es el ejemplo, el análogo chino al OpenAI, es un gran modelo de lenguaje. Los factores de esta revolución, ¿cuáles han sido? Hay una inmensa cantidad de datos de las que hemos estado alimentando a las tecnológicas desde hace pues 30 y tantos años o más. Hay una enorme capacidad de computación a bajo coste. Los teléfonos móviles que tenemos tienen menos capacidad que el computador que mandó al ser humano a la Luna. Tienen muchísima mayor capacidad eso, que la computadora que mandó al ser humano a la Luna. Y luego hay un desarrollo de lo que se llama el aprendizaje profundo. Luego también hay una gran cantidad de investigación. La tecnología no sale de la nada, hay mucha gente que se dedica a investigar. Nuestra universidad, por ejemplo, pues es pionera, es muy buena en muchas cosas y en particular en cuestiones de ingeniería. Hay una gran cantidad de artículos, de libros, hay muchas patentes. Y ahora aquí lo traigo en chiquitín para no detenerme demasiado, pero sí me interesa que se fijen en estos gráficos. Bueno, estos gráficos se pueden encontrar, son estudios que presenta la Universidad de Stanford cada año. Este es de 2024, la de 2025 ya ha sido presentada. Entonces, ¿quién publica? Arriba de todo vemos la academia y abajo del todo, pues las empresas y demás. O sea que ya sabemos quién se dedica a publicar. Y luego, pues, aprovecho para decir, estoy en un buen contexto, a mí me preocupa que las investigadoras y los investigadores estemos publicando en abierto, porque nos está pagando nuestra universidad para investigar y luego lo ponemos todo a disposición. Ponerlo a disposición de otro alguien que lo vaya a usar está bien, pero ponerlo a disposición de las tecnológicas que están aprendiendo a razonar con toda la investigación que se hace en las universidades, a mí es un tema que me preocupa y creo que deberíamos repensarlo. Segunda, de izquierda a derecha, ¿quién publica? ¿Quién registra patentes? Pues ya no es la universidad, ya la mayoría de las patentes son patentes que no están financiadas por los gobiernos.
¿Quién genera modelos? Pues arriba del todo están las empresas. ¿Quién obtiene beneficios? Pues tenemos Estados Unidos, China y luego ya vienen todas las demás. Fíjense, Estados Unidos, China y luego ya un poquito de lo demás. Pues en lo demás está Gran Bretaña, está Israel, está Francia, está Alemania, etc. Así que bueno, decíamos que teníamos a Estados Unidos, China y Europa. Y la broma, entre comillas, que hay siempre que oímos es Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. A ver, regular no está mal. ¿Ustedes se imaginan salir a la calle y que no hubiera semáforos? Porque sería tremendo. ¿Hay que regular el tráfico? Sí. ¿Eso quita libertad? No. Entonces, de la misma manera, tenemos que regular la inteligencia artificial. Es decir, esto no puede ser jauja, porque además se está produciendo muchísimos daños. Traigo este artículo del MIT Technology Review por varias razones. Una de ellas es porque, bueno, este artículo es muy interesante, es de cuando apareció DeepSeek. Apareció aquí, entonces contaban que la empresa Nvidia, que seguramente habrán oído hablar de ella, que es la que se dedica a hacer chips, que es una súper, bueno, en fin, más allá, genera una cantidad de dinero que pues no estamos acostumbrados a mencionarlo. Bueno, Nvidia es una empresa americana y tenía prohibido vender a China chips de la misma capacidad que los chips que se utilizaran en Estados Unidos. Como mucho podían vender chips que tuvieran la mitad de la capacidad de lo que hubiera en Estados Unidos. Entonces, bueno, los chinos hicieron acopio de estos chips, de estos medios chips, por llamarlos así de manera rápida, y con todo y con eso, pues crearon DeepSeek. Bueno, pues en este artículo cuenta cómo pasa esto, desde mi punto de vista lo cuenta de manera objetiva. Entonces hice el experimento, esto está escrito en inglés, y pensé, le voy a dar a DeepSeek para que lo traduzca y le voy a dar a ChatGPT para que lo traduzca. DeepSeek lo tradujo más o menos, pero, sorpresa, ChatGPT vino a decir que gracias a Estados Unidos, China era capaz de competir y ponerse al nivel de Estados Unidos. Es tremendo, esto es para que veamos lo que hay detrás de los modelos. Lo que hay detrás de los modelos, digamos, son otros modelos de las personas que están haciéndolo. Es decir, es el modelo, pues, de modelo extremadamente liberal o lo que sea, que ya no sé a dónde ha llegado Estados Unidos, ese modelo que tienen en mente, pues eso es lo que hay detrás. Entonces, bueno, yo pienso que Europa, desde luego, puede innovar, progresar, desarrollar, pero tiene que hacerlo centrándose en el ser humano. Europa tiene muchísimos siglos de historia, tiene antigüedad, tiene otras cosas que no son la tecnología. Tenemos, bueno, tenemos preocupación por las artes, por las humanidades, por la historia, como decía. Entonces Europa tiene todas las herramientas y también tiene inteligencia y tiene mucha gente con mucho conocimiento. Pues eso es lo que desde mi punto de vista debe utilizar Europa. Axiomas esenciales. La inteligencia artificial debe estar al servicio del ser humano. Lo repito una y otra vez porque a veces lo olvidamos. Una vez recuerdo que iba en el tren y entonces había un grupo de personas y unas les estaban explicando a otros cómo se usa ChatGPT. Entonces alguien quería hacer una carta, entonces empezó de esta forma. Por favor, ¿me puedes? No es una persona, es una máquina. Entonces no podemos tratar un modelo de lenguaje como si fuera una persona. Desde mi punto de vista también es tremendo que vendan máquinas que tengan aspecto de personas, porque es que las miras y te crees que estás con una persona y al otro lado no hay una persona, al otro lado lo que hay es un modelo probabilístico. Y luego el otro axioma que no debemos olvidar es que la inteligencia artificial ni es el ser humano ni va a llegar a ser el ser humano. ¿Por qué comparamos la inteligencia artificial con la inteligencia humana? Pues ya he apuntado antes algo por cuando estaba hablando del tema del ajedrez, por ejemplo. No sé si esta noticia la han visto o conocen esto, el secreto del Cusco, el autómata que ganó a Napoleón y fascinó al mundo. Pues hubo una máquina que estuvo durante muchísimo tiempo yendo de un sitio a otro, tenía fascinado a Napoleón y al mundo, porque ganaba el ajedrez. Bueno, pues esto es lo que había dentro, una persona. Entonces, a ver si no estoy diciendo que detrás de la inteligencia artificial hay una persona pequeñita y metida, como cuando veíamos los picapiedra, que dentro había animales que hacían eso,
pero tengamos en cuenta que detrás de todo lo que hace la inteligencia artificial hay mucho trabajo humano y mucho consumo de recursos. Voy a volver a Alan Turing. Hay una película que seguramente habrán visto, se llama The Imitation Game. Entonces, cuando hablan del test de Turing, el test de Turing lo que decía, está aquí en este artículo, lo que decía es, vamos a ver que cuando una máquina puede engañar al ser humano y hacerle creer que al otro lado está con una persona. Pero no es que midiera la inteligencia del ser humano ni la comparara, sino era esto, el juego de la imitación. A ver si puedo engañar a las personas, si una máquina puede engañarlas para que crean que al otro lado hay una persona. Bueno, pues este test de Turing ya se ha superado y en este artículo pues hicieron el experimento a ver si los distintos modelos de lenguaje eran capaces de engañar. El GPT 4.5 engañaba en un 73% de las ocasiones, es decir, las personas le preguntaban y esta era su tasa de engaño. El Llama 3.1 en un 56% de las ocasiones, el ELISA en un 23% y el GPT 4.0 en un 21%. O sea que todo el rato se está tratando de imitar al ser humano y de engañar al ser humano. ¿Piensa una máquina? No, las máquinas no piensan. Insisto, la inteligencia artificial no es el ser humano. ¿A qué estamos jugando? Todo el rato a imitar lo que hace el ser humano. Aquí tienen, pues estas imágenes son relativamente recientes, pues robots compitiendo y corriendo con seres humanos. Aquí tenemos una imagen más cercana. Entonces todo el rato es imitando. ¿El ser humano qué hace? Habla o tiene lenguaje, pues las máquinas también. ¿El ser humano piensa? Pues vamos a ver cómo engañamos para decir que las máquinas piensan. ¿Y qué es lo que imitamos? Pues imitamos lo que he dicho, el lenguaje a través de los algoritmos y también imitamos el cerebro. Hay una... Bueno, en el caso del lenguaje, el lenguaje desde luego ya decía que es una limitación, para nosotros es una limitación. Con el lenguaje verbal, no podemos expresarlo todo. Para eso necesitamos el arte, necesitamos la música, necesitamos muchísimas más cosas. Ningún lenguaje captura completamente la realidad. Entonces voy a aprovechar para hacer publicidad de este libro de la Academia Malagueña de Ciencias, que bueno, lo pueden encontrar, está de libre acceso, se llama Uso Cuidado de la Lengua Española en la Ciencia. Entonces en él hay un artículo que escribí, El español, lengua de la inteligencia, donde hablo de esto, de que con el lenguaje, con las palabras, el número de signos que tenemos es un número finito. Con ese número finito podemos alcanzar podemos expresar una infinidad de cosas, pero una infinidad muy pequeña, es un infinito del tamaño de los naturales, es el infinito lo que se llama Left sub 0. Pero hay muchas otras cosas que no son accesibles. Por ejemplo, los números reales existen. Todo lo que el ser humano imagina, todo lo que piensa, eso tiene existencia real. Entonces, los seres humanos, los números reales, tienen un cardinal que es muy grande, más grande que el de los números naturales. Pero es que el matemático Cantor demostró que hay muchos infinitos. Es decir, con el lenguaje podemos llegar a un infinito muy pequeño y hay otros muchos infinitos. Lo cual, pues, desde mi punto de vista demuestra que con la inteligencia artificial podemos llegar a un infinito muy pequeño, es decir, una pequeña parte de la realidad. No podemos describir la realidad, ni siquiera podemos ponerle nombre a los números porque no existen palabras suficientes para nombrar a todos los números. Y luego, pues insisto, la inteligencia artificial no tiene capacidad de comprensión ni de comprender y no puede transferir habilidades, ni puede generalizar, ni puede abstraer. Las dimensiones de la inteligencia son muy variadas, son diversas y no está claro que la inteligencia artificial haya alcanzado alguna, excepto procesamiento del lenguaje. Bueno, tenía previsto esto, lo que pasa es que lo voy a pasar porque me parece que es muy interesante la parte de debate. Entonces lo que sí traía es este artículo que pueden ver, está en el Observatorio de Derechos Digitales, es un artículo que escribí de la neurociencia a los algoritmos. Fueron precisamente los neurocientíficos al hacer sus experimentos donde se dieron cuenta del peligro que supone el uso de la tecnología
para modificar el comportamiento del ser humano, podían modificar el comportamiento de ratones. Entonces, si ya nos manipulan con la publicidad, imagínense si encima meten dentro de nuestro cerebro chips o herramientas como las que se utilizan en el caso de neurociencia. Voy a saltarme esta parte para no estar mucho rato con ella, porque lo que sí me gustaría comentar, estos son dos artículos donde empiezan a hablar del tema de los neuroderechos. En la Carta de los Derechos del Ser Humano no están todavía recogidos los neuroderechos. Entonces, bueno, estos dos artículos de una serie de investigadoras e investigadores hablan de derecho a la libertad cognitiva, a la privacidad mental, a la integridad mental, a la continuidad psicológica, a la identidad personal, al libre albedrío, derecho a la privacidad mental. No sé, hace poco pues salí en la prensa, las máquinas te leen el cerebro. Yo no quiero que una máquina me lea el cerebro. Imagínense que estoy pensando mal de alguien y ahí hay una máquina que está poniendo, esto es broma porque las máquinas pues harán algo, pero evidentemente no van a tener la profundidad que tiene el pensamiento del ser humano. O sea que hay riesgos, estas personas, estos investigadores e investigadoras alertaron de los riesgos y de la preocupación ética por lo que puede traernos la inteligencia artificial. Es decir, necesitamos una ética algorítmica para una inteligencia artificial que tenga propósito y de nuevo centrada en el ser humano. Y aquí es donde aparece el tema de los algoritmos éticos y responsables para el desarrollo humano, que es algo que estamos haciendo en la Fundación Hermes. Hay una Carta de Derechos Digitales en los que Hermes también ha participado también en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que es la primera carta que existe, pero no deja de ser, cuando hablamos de ética, insistimos mucho en la parte ética, pero la parte ética es solo el principio. Es decir, la ética está bien, pero luego hay que regular y no hay que dejar que un caballo desbocado haga lo que le dé la gana, hay que controlar a ese caballo desbocado. Y ahí es donde, como decía, aparecen los algoritmos éticos y responsables para el ser humano. Dentro de Hermes he estado coordinando un grupo de trabajo en el que han participado estas personas. Leonardo nos acompaña hoy, a quien se lo agradezco. Entonces, lo que hemos hecho ha sido invitar, también está Antonio Dieve, que también es académico de la Academia Malagueña de Ciencias, así que ya ven ahí, somos 3 de la Academia Malagueña de Ciencias en este seminario de algoritmos éticos y responsables. Entonces, son personas de distinta procedencia. El primero de ellos, Andorno, es del artículo primero que les he mencionado, donde alertaba de los neuroderechos. Entonces hemos estado haciendo seminarios, cada una de las personas expertas ha estado contando su punto de vista y lo que esperamos es pues tener una serie de recomendaciones. Y desde mi punto de vista, ¿qué acciones son las que van a ser necesarias? Estas seguramente serán las conclusiones de este seminario. Pues debemos hacer una carta de principios algorítmicos, en Hermes lo hemos llamado R2T2. Lo de R2T2 es para acordarnos de lo del R2D2. R2 es porque deben ser revocables, responsables, transparentes y trazables. Pero esto no es lo único, hay muchísimas más cosas. Esto es para empezar. Hay que impulsar una regulación de los algoritmos, es decir, desde lo mismo que hay una agencia del medicamento, yo creo que debe haber una agencia que regule los algoritmos. ¿Alguien se tomaría un medicamento con tranquilidad si no hubiera una agencia del medicamento a nivel europeo o a nivel español? Pues con los algoritmos es lo mismo. Hay que promover la certificación de los algoritmos y luego, pues desde luego hay que formar, hay que informar, difundir y divulgar. Y todo esto, debemos convencer al ser humano de que todo esto crea valor. Estaba hablando con Leonardo antes acerca del valor, porque es que parece que lo único que tiene valor es lo económico, pero no es lo único. Nuestra salud mental tiene mucho valor, nuestra felicidad, el que estemos hoy aquí pues hablando directamente, pues todo esto debemos convencer de que crea valor. Y bueno, pues lo que se debe analizar son muchas cosas: método, modelo, datos y objetivos.
Y bueno, aquí hay una serie de principios que he traído, aparte de los 4, pero bueno, esto es un trabajo que haremos. Y aquí nada, les había traído, si quieren, pues si pueden ser éticos los algoritmos. En internet pueden encontrar en el Observatorio de Derechos Digitales pues entrevistas que hemos hecho y todo lo que se piensa en torno a este tema. Bueno, aquí traigo más. Insisto, la inteligencia artificial no es el ser humano. La inteligencia artificial está al servicio del ser humano. No debemos olvidar nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza efímera, finita y mortal. Y con este dibujo del roto, pues termino y agradezco la atención que me han prestado. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es muy interesante. Y vamos a intentar luego abrir el debate a todos vosotros con la única premisa de que intentemos hacer preguntas más que, ¿no?, que reflexiones, ¿no? Digo por una economía del tiempo. Pero me surge una, no sé si muy extensa y sería como para otro encuentro que podemos hacer cualquier otro día, pero has comentado que la IA no piensa y yo me pregunto si el pensamiento humano a veces también imita, más que discurrir. Hay casos en los que en vez de discurrir también imita, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay tanta diferencia entre eso? Es decir, ¿de verdad que la inteligencia artificial no puede suplantar? No digo llegar a ser pensamiento, no digo pensar, pero sí a suplantar ese pensamiento. Pues es que de eso se trata, creo yo ahora mismo, de suplantar, de que parezca que piensa. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a ChatGPT y haces una pregunta, ChatGPT lo que hace es busca entre la inmensidad de información que tiene, toma esas relaciones que hay entre palabras, ve y luego lo que te ofrece es lo que es estadísticamente más probable, eso no es pensar. ¿Que el ser humano hace eso? Bueno, pues sí, pero hacemos muchas más cosas, aparte de eso. Entonces, imita parte de lo que hace el ser humano, como cuando un robot está corriendo, es súper complicado hacer un robot Una vez oí a alguien, lo voy a repetir, no me acuerdo quién era, lo siento porque lo mencionaría. Una vez me acuerdo a alguien que decía, cuando mi madre venía con las zapatillas así, yo ya sabía lo que iba a pasar. Tú ve a un robot con las zapatillas así, pues el robot se queda frío. Quiere decir que el ser humano... Pues quizás se queda frío la primera vez, en la segunda ya sale corriendo, ¿no? Lo dudo que lo haga. Lo que quiero decir es que el ser humano, con muy poco gasto energético y con muy poco que tiene, hace muchísimas más cosas que los robots no hacen. Y lo del pensamiento pues es algo que se está imitando. A todo esto primero habría que definir qué significa pensar. Exactamente, eso es lo que creo que es motivo de otra charla, ¿no? Pero primero habría que definir qué es pensar, ¿no? ¿Qué es inteligencia, por ejemplo? Porque antiguamente, hace mucho tiempo, inteligencia era el resultado de lo que los test miden, que es una definición tremenda. Luego ya se fue modificando, se fueron incorporando otras, no solamente las 3 aptitudes, que era la verbal, la espacial, entonces se va ampliando. Entonces, si no sabes definir exactamente algo, pues te aproximas. Entonces no puedes decir, primero, como no sabes qué significa pensar, no puedes decir si una máquina piensa como el ser humano o no, pero desde luego cuando tienes modelos probabilísticos ahí sabes que esto es azar, y el ser humano no tiene azar. Todo esto que has comentado, ¿cómo es? O sea, has preguntado, ya no has preguntado, sino has comentado cómo hay que hacerlo, ¿no? Esa regulación, ¿no? Pero lo que es evidente es que la inteligencia artificial es como una energía, la energía nuclear, la atómica, que depende del uso que se haga de ella, puede ser beneficioso, puede ser perjudicial, ¿no? Pero entonces, ¿no crees que todo va a una velocidad, o sea, la tecnología va a una velocidad tan grande que a Europa, digo Europa por la lentitud propia que tiene, no le va a dar tiempo a esa regulación? Es que yo creo que hay que hacer las cosas bien hechas, entonces va tan rápido porque le hemos dejado que vaya tan rápido. Tú le darías a un niño un cigarro para que se lo fumara, pero sí que le damos el móvil, le damos tablet. Hemos estado durante mucho tiempo dejando que en todos los colegios hubiera tablets. Entonces, sí, como un ejemplo además de innovación y de adelanto y progreso, ¿no? Entonces, ahora se ha visto que esto es perjudicial. Las capacidades cognitivas están afectadas.
las personas pierden la capacidad de pensar. El escribir también se ha descubierto que tiene efectos positivos. Entonces, lo que hicimos en aquella época, la época de las tablets, que todo era, pues se ha visto que es negativo y ahora estamos en lo mismo. Ahora estamos dando tecnología que no sabemos qué efectos puede, bueno, sí sabemos, tiene efectos muy negativos. Hay gente que se ha suicidado. Y el otro día, pues no sé si leísteis una noticia que decía que ChatGPT, los de ChatGPT echaban la culpa al niño por un mal uso de la tecnología. Es que sabe antes, es que eso no tiene sentido. Entonces hemos dejado que la tecnología invada nuestras vidas, está en todas partes. A mí me parece tremendo. Sí. Me llama mucho la atención, y porque yo soy uno de los que lo hace. Si una de tus alumnas, ¿no? Alguna está por aquí, has comentado, ¿no? Hace una pregunta o hace un prompt de ChatGPT y le da las gracias, ¿qué le dices, no? Sí. Bueno, yo di las gracias, o sea, ahora me estoy viendo que yo cuando estoy con ChatGPT digo hola y digo gracias también y por favor, todas estas cosas, no sé, pero por lo que has comentado, ¿no? Un poco una desviación, ¿no? Es que no sé, tú cuando... Pero ¿cómo lo justificarías? ¿Qué le diría a tu alumna que mira, no, esto es otra cosa? Bueno, a mi alumnado, una de las preguntas, como doy álgebra, una de las preguntas, y ya es un testigo que haga al principio de curso, digo, pensar si se le puede poner nombre a los números. Entonces, bueno, como cuando ya conocen lo de los infinitos y esto, ya responde. Entonces, tú, por ejemplo, si tienes una rumba en tu casa, tú a la rumba le dices, ay, gracias, rumba, ay, qué bien te has portado hoy. ¿Sabe que es absurdo? Entonces, ¿por qué a ChatGPT? Porque hablas con ChatGPT. ChatGPT es una máquina, quiero tal cosa, punto. Bueno, pero... No le demos, lo digo de ¿Saben? broma. Pero, perdona, Mercedes, ¿sabes por qué se están riendo? Porque lo hacemos. Digo, no lo hacéis, lo hacemos, ¿no? O por lo menos algunos, ¿no? Pues yo no le doy las gracias a ChatGPT. Pero es que eso también puede perder la costumbre. Después te dirige a alguien y no le da las gracias. Claro, te dice un amigo y dice... Yo creo que un poco también por mantener la... Pero es muy interesante eso que dices, porque estás asociando máquina con persona. Para mí las personas son personas a las que tocas, quieres, hablas, pero las máquinas no, yo no quiero una máquina. Entonces, con lo que decías de las alumnas, pues primero como les explico álgebra, yo animo a mi alumnado a que explore, porque es muy divertido lo mal que lo hace ChatGPT. ChatGPT no razona. Sí. Entonces álgebra no sabe. Yo muchas veces le hago preguntas, a mí no me preocupa que copien porque no pueden copiar de ChatGPT, les puede ayudar. Yo uso ChatGPT mucho, es súper útil. Cuando estás buscando... Para procesos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea algoritmizable en medicina es muy útil, o para encontrar compuestos es muy útil, porque todo esto son cosas algoritmizables. Pero hay otras para las que no pueden suplantar al ser humano. Cuando doy clase en institutos me preocupa mucho que hay chicas y chicos que me dicen ¿qué piensas cuando utilizas a la inteligencia artificial como consultora? Les preguntan sus cosas personales. Bueno, eso está súper extendido, ¿eh? O sea, sí. Pero es que es algo aleatorio, quiere decir, es algo probabilístico. Es como lo que hablábamos, es como si tú tienes dos cajas, entonces cada mañana te levantas y te comes una galletita de la suerte, y lo que te diga la galletita de la suerte es lo que te va a pasar durante el día. Pues no, estamos dándole cualidades que no tiene la inteligencia artificial. Claro, pero ¿qué riesgo puede tener que esa tecnología, esa inteligencia artificial ocupe espacios que no llega al ser humano? Por ejemplo, la soledad, ¿no? Mucho. Es decir, ¿por qué muchas personas le hablan a Alexa, ¿no? O no tiene que ser la inteligencia artificial, sino Alexa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo los seres humanos necesitamos comunicarnos, ¿no? O nos han enseñado, o nos están acostumbrando a eso. Porque el ser humano no es modelable desde mi punto de vista. Entonces, si tú no puedes modelar al ser humano, buscar un modelo como el del ser humano porque no es posible, pues vamos a hacer que el ser humano se aproxime a este modelo que hemos creado con una máquina. Entonces, se está creando mucha soledad. En Estados Unidos hay más soledad que en ningún otro país, y aquí también se está dando. Entonces, crea soledad y luego te vende una máquina para esa soledad. Eso. Estoy pensando preguntas porque ya voy a terminar. Hay otro rasgo que me llama mucho la atención, sobre todo entre los adolescentes, que es la imitación, ¿no? En el sentido de que casi, sobre todo más las chicas que los chicos, se está creando un patrón muy similar. Es decir, tú
ve muchas chicas, van todas exactamente igual. O sea, Patronaje. claro, ¿no? En cuanto a peinado, en cuanto a maquillaje, en cuanto a... Entonces se está creando ese efecto de imitación también, ¿no? Fruto de las redes sociales. Eso es. Y luego, como además siempre, digamos, te alimentan con aquello que saben que te gusta, pues te vas y tú te crees que el mundo es como te lo hacen ver, porque también el mundo lo vemos a través de lo que leemos. Entonces, si siempre te están dando cosas de gente que piensa lo mismo que tú, pues ese es el mundo que tú ves el mundo, pero es un mundo reducido. ¿Pero crees que hay madurez global en los estados, en los gobernantes, ¿no? Para establecer esa regulación, ¿no? Porque al final yo me imagino que muchos países, muchos gobernantes, ven una herramienta súper potente, ¿no? Para conseguir su objetivo. Claro. ¿No? Es que yo no hablaría de madurez, hablaría de manipulación. ¿Hasta qué punto quiero manipular o no quiero manipular? Porque los casos que hemos visto de uso de bots, de lanzar mentiras, como es una orden de guía, la gente se lo cree. Bien, había una mano por ahí, Lota. Yo quería hacer una pregunta y un comentario que puede conllevar... Comentario cortito, Ella, sí, lo que comente, porque en su exposición ya la ha dejado claro de que la inteligencia artificial nunca va a estar sola, va a estar detrás del hombre. Entonces la pregunta era si me puede decir qué elemento así específico de la inteligencia artificial está dentro de un hecho real que tengo experiencia, que son los grupos de WhatsApp de inversión bursátil, que suplanta la identidad de bancos, de plataformas, de los textos que dicen los profesores, las asistentes, son textos que son de bots y todo eso, y las imágenes que son hechas por inteligencia artificial. ¿Qué elementos así concretos son los que están implicados en esas estafas que están proliferando mucho? Yo lo sé porque me lo han dicho los policías que no dan abasto, el departamento de antifraude está toda España igual. Y lo segundo del comentario es que viniendo en el coche hace unos días en un programa de la radio decía que un poco sagrado, creo, ¿no? Que yo también estoy un poco de acuerdo, pero nunca se sabe lo que puede pasar dentro de 100 o 200 años. Pero decía como que la inteligencia artificial ya no va a necesitar el hombre, sino ella sola, por una serie de probabilidades de contingencia, va a tener siempre una respuesta a cualquier cosa. Entonces esa era mi cosa. Pues voy a empezar por lo segundo. Pregúntele usted a la inteligencia artificial si Dios existe. ¿Por qué está el ser humano aquí? ¿Y usted cree que alguna vez va a haber una máquina que dé respuesta a esas cosas? Pues yo creo que no. Las máquinas no dejan de ser construcciones del ser humano. Es que no debemos confundir la ciencia ficción con la realidad. Las máquinas tienen limitaciones. Y luego, sobre la primera pregunta que hacía, no sé si la he entendido bien. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues lo que hay detrás es el ser humano, que antiguamente vendían crecepelo y hoy en día pues nos venden un montón de cosas que no son verdad y nos lo creemos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues el ser humano que quiere engañar, el ser humano que quiere enriquecerse, el ser humano que quiere manipular. Técnicamente, si es un bot escribe, pues, si es una máquina que hace la foto. Pues técnicamente yo ignoro, porque no habrá una única cosa técnica, que habrá muchas cosas detrás. Bien. A ver, Juan José, ¿no? El que está allí perdido, el decano de... Sí, aprendiendo contigo. Sí, mejor. Sí, que perdón, ya conozco a todo el estúpido bastante secto. A propósito del tema del tratamiento de la inteligencia artificial, me dijo hace un par de semanas, me dijo: yo trato muy bien el ChatGPT porque llegará un momento en que manden ellos, y entonces quiero que sepan que yo era un revisor. Quiero que sepan que yo era amable con ellos. Entonces, bueno, lo digo simplemente como comentario, un poco pregunta directa sobre el tema de los 3 modelos de inteligencia artificial. Has dicho que los 2 últimos no van a existir nunca. No hablo del último, sino del segundo, la inteligencia artificial general. Esa que iguala a la máquina al hombre. ¿Por qué estás tan seguro? Ojalá sea verdad que no va a ocurrir. Nada más. Pues me parece tremendo lo de tu amigo, porque A mí también. yo veo que tu amigo no es optimista, yo soy optimista, yo pienso que
que habrá personas que hagamos la suficiente fuerza. Esto debe ser la sociedad, no debe permitir que lleguemos a esa situación. Entonces la sociedad tiene que actuar y tiene que decir, yo no quiero que haya una inteligencia artificial que sea más lista que yo, quiero que ayude al ser humano a hacer lo que quiera que sea, pero bueno. Le voy a dar tu respuesta. Sí. A ver. Pues La pregunta era sobre la inteligencia. que por qué estoy tan segura, sí. Pues mira, estoy tan segura porque soy matemática, entonces estoy escribiendo con Carmen Cortés, que está sentada por ahí, la directora del Instituto de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, que es mi directora de tesis porque estoy haciendo una tesis en género e igualdad. Entonces estamos escribiendo sobre el lenguaje porque me parece que es fundamental y estoy tan segura porque la definición, ¿qué es real? Real es todo aquello que el ser humano es capaz de pensar o de expresar o de sentir. Entonces, los números existen los números naturales, el 1, el 2, el 3, los números reales existen porque se han construido. Entonces, todo esto es real. Con el lenguaje solo podemos llegar, el lenguaje, si contamos todas las frases, las palabras, las expresiones, con 27 letras que tenemos en el lenguaje o con 500 que tuviéramos, solo puedes tener una cantidad infinita, pero un infinito numerado, un infinito muy pequeño. Si las máquinas solo llegan a un infinito muy pequeño, ¿qué haces con todo lo demás? ¿Lo demás existe? Sí. ¿Las máquinas pueden llegar a todo lo demás? No, porque tienen una capacidad de un infinito muy limitado. Por eso estoy tan segura. Hay gente que se ha dedicado a otros temas, yo no quiero entrar en otros temas porque parece que cuando entras en temas, por ejemplo, pues de sensaciones, sentimientos, emociones, parece que le estás quitando cientificismo a la cosa. Por eso lo expreso de manera científica, pero luego el ser humano tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión espiritual, tiene muchas dimensiones. ¿Qué necesidad tiene una máquina de dimensión espiritual o de hacer? No tiene ninguna. Entonces ya hay otras cosas que trascienden, pero ya digo, no quiero entrar en eso. Bueno, hay películas de ciencia ficción que han mostrado a la máquina llorando, ¿no? Que es un poco esa aspiración tecnológica, ¿no? De la tecnología o del androide. ¿Había una pregunta por aquí? En el imaginario colectivo se piensa erróneamente que la máquina va a reemplazar al hombre en un futuro. Eso no es cierto, ya lo hemos visto aquí. Pero habría que hacerlo, habría que desecharlo de las mentes. Y otra cosa, yo trabajo con Grok que te Twitter. Y cuando me dan explicaciones muy claras, no tengo menos que decirle, mire, muchas gracias, no, pero le digo, ha sido muy claro, muy conciso y me ha aclarado el panorama. Entonces me dice, no, muchas gracias, me ha dicho, por su pensamiento tan elevado e interesarse. Y otra cosa que le quiero decir, la inteligencia artificial es alimentada por poderes o por alguna potencia, por algo, porque toda la actualidad surge, pero siempre tiene un tema, aún del tema más actual. Bueno, es evidente, ¿no? ¿Una pregunta concreta? Sí, esa. Es alimentada por algo, por alguien. Claro, pues las empresas, pues la que usted, Elon Musk, está detrás de la que usted utiliza, que además me parece un ser humano deleznable, que va, a veces le hacen recibimiento de jefe de Estado. Yo es que alucino. ¿Cómo es posible una persona, y además una persona que dice que la Wikipedia es de izquierdas y ha creado su propia... Es tremendo. Entonces, las empresas, hay muchas empresas que están detrás, o estados como en China, por ejemplo. En Estados Unidos son las empresas, en China es el propio Estado en su afán de controlar. El otro día, quiero decir una cosa porque eso me pareció tremenda. El otro día pues salió una noticia que en China han llegado a tal nivel que ahora en los colegios le ponen a niñas y niños una especie de diadema y entonces van viendo si van atendiendo o no, si prestan atención o no. A mí me parece eso tremendo. Es que es el ser humano ya relegado a máquina. ¿Y hasta qué nivel de inquietud genera, por ejemplo, los ordenadores cuánticos, ¿no? Que dice que ya va a ser como la siguiente fase, ¿no?
de la inteligencia artificial, como que va a dejar la inteligencia artificial en un segundo nivel. Bueno, yo no soy experta en esto, pero sí. Pero seguro que sabes más que yo. Eso es No, seguro, entonces, bueno, tú sabrás más que yo, pero vamos, he preguntado a compañeras que tengo una amiga que son ingenieras informáticas, entonces dice que la limitación esta del lenguaje la va a seguir teniendo, porque lo que sale no dejan de ser cosas, digamos, que tienen una cantidad finita. Los ordenadores cuánticos, lo que pueden es que puedes tener distintos estados, pero dice que la salida es exactamente la misma que la salida. Luego, por ejemplo, creo que los ordenadores cuánticos son muy buenos para unas cosas, pero no son tan buenos para otras. Entonces parece como que tienen que ser los dos tipos de ordenadores lo que... Entonces yo me preocuparía por el mal uso que se haga de ello, pero no porque... Sí, siempre me llama la atención, esto es una pequeña anécdota, que todo el mundo está en contra de la ganadería extensiva, ¿no? Por la contaminación, y un centro de datos contamina muchísimo más que una gradería, ¿no? Una vaquería, o de ¿cómo se llama? Bueno, Federico, había uno por aquí primero antes, ¿no? Habla un poco de... Perdona, Federico, vamos. Sí, bueno, primero, darte las gracias por la charla tan interesante. Para darme clase. Muy bien. Mira, una cosa, he comentado antes, no sé si lo he entendido bien, lo vuelvo a decir ahora, que la inteligencia, creo que lo dice en general, la artificial y la inteligencia humana está limitada por el lenguaje, pero te refieres a la combinación de los caracteres o a la forma de expresar las cosas. A todo. Cuando el ser humano... Es que estaba pensando en uno de mis favoritos, que es Wittgenstein. Bueno, cuando queremos expresar algo, utilizamos palabras y utilizamos lenguaje. Entonces, como tenemos solo 27 letras, solo podemos hacer una cantidad determinada de construcciones. Por lo tanto, solo podemos expresar una cantidad determinada. Es una cantidad enorme, pero un enorme muy pequeño, si es que puede decirse de esta manera. Entonces, hay cosas que ¿a ti nunca te ha pasado que dices esto no tengo palabras? Bueno, sí, de hecho, yo no sé si todo el mundo o no, pero muchas veces piensa a través de las palabras, ¿no? Cuando estás pensando algo, de algún modo por tu cabeza pasan las palabras, sí. Una descripción, ¿no? Sí. En vez de surgir directamente el concepto, ¿no? Claro, pero utilizas las palabras, pero hay otras veces que no las puedes utilizar porque no son... Por ejemplo, puedes ver una obra de arte y se te pueden caer las lágrimas. Sí. Y esa emoción, ¿cómo la expresas con palabras? No puedes. Entonces necesitamos del arte, de la pintura, de la música, de la escultura, porque el ser humano tiene otras dimensiones. Entonces las palabras no nos son necesarias. Yo qué sé, cuando estás mirando a una persona a la que quieres a los ojos, ¿necesitas palabras? No. ¿Y estás sintiendo cosas? Sí. ¿Son inexpresables? Sí. Entonces hay cosas reales que no se pueden expresar con palabras. Con música hay cosas que se pueden expresar y cosas que no. Con la literatura lo mismo, con el arte. Hay una película que comenta sobre todo el lenguaje, la llegada a Raiva, no sé si la has visto, fue muy interesante porque en esa película se comunican con seres de fuera y lo hacen a través de un lenguaje distinto, y la película te dice que la inteligencia o que nuestro avance está limitado por la forma de comunicarnos. No solo por la forma, sino por el propio lenguaje. Sí, por el lenguaje, sí. Federico. Enhorabuena. Gracias. Hablando de esto, creo que era Félix Actual que decía, hay cosas que no se pueden decir, son indecibles, que decía Wittgenstein, y Félix siempre se pueden pintar, ¿no? Pero yo quería preguntarte tu opinión sobre el determinismo tecnológico. Y si es la que espero, ¿cómo podemos defendernos del determinismo tecnológico? Y la segunda cuestión es agradecerte que no hayas empleado la palabra progreso, porque se suele asociar la parafernalia de la mal llamada inteligencia artificial con el progreso, y a mí me cuesta trabajo asumir que una tecnología tan moderna que nace hoy, ayer, anteayer, nace ya con el pecado original más importante que está en este momento poniendo en riesgo la vida sobre la Tierra, tal como la conocemos, que es el gran problema antrópico, ¿no? No hay que olvidar que el cerebro humano consume un café con leche con churros de arándano, unos 200, 300 calorías, con 400 calorías diarias funciona. Eso no es nada al lado de la cantidad de vatios
que consume cualquier sistema tecnológico, ¿no? Es decir, muchísimo más eficiente la inteligencia humana, que por cierto nadie sabe lo que es, aunque no sé por qué se sabe lo que es la inteligencia artificial, no sabe nadie lo que es la inteligencia humana. Pero en todo caso, adjudicarle la categoría de progreso a algo que en este momento está aumentando la potencia entrópica del ser humano es cuando menos una broma, ¿no? No sé tu opinión sobre las dos cuestiones que te... Bueno, Wittgenstein es que estaba empeñado en hacer como si el lenguaje fueran matemáticas, era matemático, entonces como que cada palabra debía tener un significado, cosa que sabemos que no pasa en absoluto. Las palabras pueden tener distintos significados, incluso una palabra hoy que significa una cosa mañana significa otra, o sea que no podemos hacer esa asociación entre idea y palabra porque no existe, ya está más que demostrado. Pero María Zambrano hablaba de la razón poética, fijaos qué hermoso. Entonces hay cosas que van más allá de la propia razón. Entonces yo sobre el tema del determinismo, es que yo no pienso que el ser humano esté predeterminado, es que no podemos, y yo soy matemática, cuando era niña pensaba que el azar no existía, es decir, que si tú tirabas una moneda 20 veces de la misma manera, y de hecho en mi casa pues me ponía a hacer el experimento y no acababa de salir obviamente, y yo decía, no, eso es porque no tiro la moneda, pero eso te pasa cuando tienes 10 años, pero cuando eres adulto, ¿por qué pensamos que estamos predeterminados? ¿Dónde está el libre albedrío? Yo no quiero que me digan que lo que voy a hacer ya está predeterminado, porque yo sé que puedo hacer cosas, podré hacer en función pues, del contexto, del pensamiento que tenga, en función de muchas cosas, pero desde luego yo no creo que nada esté predeterminado. Y lo que sí creo es lo que decía antes, que la sociedad debe movilizarse y no debe dejar que nos colonicen. No nos pueden colonizar. Yo, por ejemplo, pues a mí no me gusta, yo no tengo nada en la nube, porque lo que tienes en la nube es como si no lo tuvieras. No sé si habéis visto la película Her. Sí. La película Her es de alguien que se enamora de una inteligencia artificial. Bueno, para mí es aberrante ya enamorarte de algo que es una máquina. Pero luego además es que te la corta una empresa porque no le resulta rentable y te quedas a dos velas y te quedas enganchado a una cosa que es una máquina. Entonces es que es tremendo, no debemos dejar que nos colonicen de esa manera, es decir, la tecnología debe servir para lo que tiene que servir, no para otras consideraciones. A mí me ha llamado mucho la atención, y al hilo del 25N que esta semana, lo del sexting, y sobre todo, o sea, todas las revoluciones últimas, ¿no? Han sido diseñadas bajo la perspectiva del hombre, ¿no? Del hombre varón, me refiero, no del ser humano. Y esta parece que también, ¿no? Sí, es decir, que precisamente cuando estamos no alcanzando, pero bueno, depende de los lugares, ¿no? Pero cuando estamos hablando mucho de la igualdad y resulta que esta nueva revolución, como fue la industrial, también está diseñada bajo la perspectiva masculina, ¿no? Bajo esa perspectiva está, y en términos de igualdad entre mujeres y hombres estamos retrocediendo. Sí, exactamente. Porque es que lo que nos venden son modelos. Yo es que, como las mujeres gastamos mucho en maquillaje, pinturas y todo esto, pues dijeron, bueno, vemos negocio en el hombre. Con el hombre no les ha funcionado, porque claro, socialmente los hombres no vais maquillados ni os podéis poner cremas hidratantes, pero no llegáis al nivel de gasto que hace la mujer. Bueno, pues ¿qué es lo que han hecho? Pues han dicho, si con los hombres no podemos, vamos con las niñas. De las cosas que más vistas son en las redes sociales, son tratamientos de belleza para niñas de 12 años. Es tremendo. Entonces, hay un retroceso. Yo, cuando yo iba a la universidad, yo no me maquillaba, ni mis compañeras tampoco, que tengo, mis amigos están... Claro, en bachillerato van todas maquilladas. Bueno, todas, pero muchas. Claro, en el colegio ya van maquilladas la cantidad. Eso es tiempo que pierde. Entonces las niñas, las mujeres solemos ser muy exigentes, si encima tenemos esa presión, más exigentes. Entonces ese tiempo que dedicamos a maquillarnos, podemos dedicarlo a hacer otras cosas o a estar más tranquilas sin echar más carga sobre nuestras mochilas. Esto que acaban de ver es una señal, ¿eh? O sea, que lo han dicho. Esto es como cuando estaba en la discoteca, te señalan. Sí. La última, bueno, tenemos esta y una más, si somos rápidos. 15 segundos. Se ha planteado aquí que el dominio de la máquina y la inteligencia artificial sobre la especie humana.
hubo una película a tiempo ya, Odisea del Espacio, no me acuerdo, que la máquina acaba con todo, el uno que tiene un destornillador, y la máquina le pide que por favor no la mate. Cogió el destornillador y la terminó matando. Yo creo que esto es importante. Claro. ¿Alguna reflexión sobre esto? Sí, que pues eso, la sociedad debe, primero no debemos dejar que penetre en nuestros hogares ni en nuestras mentes. Entonces, el móvil fuera y no usarlo. Los niños y las niñas no deben tener móviles hasta los 16 años. No los compras menos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tiene que ser un movimiento social. Vamos, ya debe ser la última, el que no ha hecho ninguna vez. Muy rápido. Quería solo, bueno, en primer lugar, felicitar a Mercedes por la magnífica conferencia. Gracias. Pero decir que en realidad hay que luchar contra esta inteligencia artificial que tanto nos está presionando. Pero que saber que es un esfuerzo inútil. Porque con esto no podemos hacer nada. No, inútil en el sentido siguiente, que toda nueva elaboración que la mente humana haga se podrá utilizar para bien o para mal. Claro. Es una caja de Pandora, una vez abierta siempre habrá dudas. Decimos, bueno, pero vamos a regularla según los criterios de la sociedad general. ¿Qué sociedad? Tenemos a Mox, a Elon Musk ahí diciendo que es la sociedad, tenemos a Trump. O sea que en definitiva con lo que hay que luchar en esta inteligencia artificial es contra el poder. Siempre, cualquier nuevo invento, bueno, cuando se inventó la imprenta, ¿qué pasó? Que trajo ciertas cuestiones, es decir, bueno, pero ya la gente oralmente se perdió la capacidad porque estaba escrito. Con una nueva cosa se van a perder inevitablemente algo como pensamiento, razonamiento, etc. Habrá que promocionar que la gente los use y sepa decir cuándo sí y cuándo no. Hombre, gracias Salvador. Habrá que promocionar espacios de reflexión como este en el que estamos hoy, en el Museo Rando, y habrá que promocionar desde la Academia Malagueña de Ciencias, desde las academias, los medios de comunicación. Tenéis un trabajo bonito y enorme y difícil también. O sea que, pero hay que hacerlo, no podemos terminar en negativo, tenemos que terminar en positivo. A ver, el poder es nuestro, el destornillador es nuestro, no lo olvidemos. En la próxima regalamos un destornillador. Bueno, muchísimas gracias, porque es que ya nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Mercedes, yo creo que ha sido muy interesante, como no podía ser de otra forma. Gracias a la Academia, a la Universidad, a todos vosotros por estar aquí, y yo diría, si me permite, que hasta la próxima, ¿no? Que habrá otra, y se lo digo al presidente de la Academia. Así que muchísimas gracias, Mercedes, y a todos ustedes. Gracias.